esto, porque en este problema aparece un cambio de variable muy interesante que aparece muchas veces en la física. Por ejemplo, también en el teorema del trabajo de energía cinética. ¿De qué trata el problema 241 y 242 del Taylor? Pues estoy por aquí yo y lanzo una pelota verticalmente. Tengo aquí la gravedad y lanzo una pelota verticalmente hacia arriba, dentro del aire, drag cuadrático, ¿de acuerdo? Y me dicen del drag cuadrático, ahora definiré lo que es la velocidad terminal. Lo que me dicen en este problema es, me dan lo que se conoce como velocidad terminal. Bueno, ya que lo estoy dejando yo ahora caer, nunca mejor dicho, ¿cómo se define la velocidad terminal? Se define la velocidad que alcanza un cuerpo en caída libre dentro del aire bajo la acción de la gravedad. Es decir, que cojo el cuerpo, el balón, lo suelto, ¿de acuerdo? Me da igual la velocidad que le dé inicialmente, dejo pasar mucho tiempo y miro a ver, es un movimiento rectilíneo, miro a ver qué velocidad alcanza. Bueno, vamos a ver cómo es esa velocidad terminal. En eso, antes de poder, porque ese es el dato, v. Bueno, si yo tengo aquí mi bola, el balón, y está cayendo dentro del aire, vamos a poner la eje de ella. Bien, ese es el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Muy bien, descomponemos, entonces tendríamos mg más fd igual a m. Tendríamos mg, el drag es en este caso cuadrático, también podríamos definir una velocidad terminal para si fuese lineal con la velocidad, pero hoy estamos con, entonces tendríamos c v al cuadrado, m por a porque es un movimiento rectilíneo, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre si yo dejo, para que veáis que se alcanza una velocidad determinada, si dejamos mucho tiempo? Yo lo dejo caer desde el reposo, ¿de acuerdo? En ese instante, ¿cómo es la velocidad? 0, ¿no? Sí. Porque he dicho que estamos dejando caer el balón hacia abajo. O sea, que se está... Bueno, depende de cómo esté tomando yo puse aquí esto porque estoy tomando como eje el eje vertical positivo hacia abajo. ¿Entendido? Yo puedo poner el sistema de referencia como a mí me salga de las narices. No, el drag va en contra del movimiento. Movimiento relativo al... Si he dicho, bueno, estamos yendo ahí con la explicación de ayer, digo, lo estoy dejando caer, se está moviendo hacia abajo, por eso he puesto ahora V, pues entonces la fuerza del drag, si no efectivamente lo que teníamos como habíamos visto ayer, que sería menos C V al cuadrado por V. Lo cual tiene su chicha, en el problema 241 y 242. Esto como recordatorio de lo de ayer. Bueno, si estoy diciendo lo dejo caer desde el reposo, en el instante inicial, ¿cómo va a ser la aceleración que tiene el cuerpo? La aceleración de la gravedad. No tiene velocidad respecto al aire. Muy bien, adquiere entonces una cierta velocidad. ¿Cómo va a ser entonces la aceleración en ese instante un poco posterior al inicial? Claro, si ha adquirido una cierta velocidad, este término deja de ser 0 y resta al peso, lo cual quiere decir que la aceleración va a ser menor a partir de ese instante, va a ser menor que la de la gravedad. Es decir, que va a cambiar la velocidad
va a aumentar, pero más lentamente que en el tiempo inicial. Muy bien, ha aumentado la velocidad. ¿Qué pasa con este término? Que va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que en principio uno dice, llegará un momento en que la velocidad es tan grande que compense al peso. Es decir, cuando tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme de caída. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarse? Bueno, habría que integrar la ecuación del movimiento. Es un tiempo estrictamente infinito, pero bueno. Quiero decir, si tenemos mucho tiempo, uno dice, mentalmente llegará a una velocidad. Y esa es la definición de velocidad terminal. La que, ¿cómo se llama? Hace 12 años o por ahí, 13 años, ¿no? El vídeo ese, bueno, vídeos por ahí, del que batió el récord de... que por cierto murió. Murió no hace mucho, ¿no? Murió. ¿Qué le pasó? Estaba así, ¿con qué? ¿En un accidente de moto o qué era? No. Un austriaco un poco trumpiano, pero bueno, no quita que lo que ha hecho es muy... Sí, bueno, eso es porque he leído sobre esa persona. ¿Cómo fue el accidente? Bueno, no es cuestión de perder el tiempo que estoy grabando. Me hacéis Wikipedia, pero me molesta que no me acuerde, porque no hace tanto tiempo. ¿Alguien lo está haciendo, lo de cómo murió aquí el amigo? Era militar del ejército austriaco, se salió del ejército y se dedicó a cosas de aventura, de deportes extremos. En principio, tirarse de paracaídas. Y fue la persona que creo que en el 2012 se tiró desde casi 40 kilómetros de altura, desde una cápsula que le financiaba, ¿cómo se llaman estos? El Red Bull. Entonces, nada, cayó desde 40, por supuesto, con máscara y todo eso. ¿Tenéis vídeos de eso si no los habéis visto? Porque es muy interesante. Es más, podríamos con el ordenador, es una de las cosas que tengo por aquí, que no está destapado, pero lo tengo por ahí, la simulación con el ordenador de la caída de aquí del señor. Bien, me estaba acordando de que si haces eso, te tiras en paracaídas, pues en principio llegas a alcanzar la velocidad terminal. Bueno, no llegas a alcanzarla porque como depende de la densidad, y según vas cayendo la densidad aumenta, el comportamiento es muy interesante. Es una cosa muy bonita. Bueno, ese problema a lo mejor lo guardamos para que nos entrenemos con el ordenador. Ya veremos. Es decir, os sonaba, ¿no? La persona esta, el tirarse desde... ¿Sabéis cuántos años aguantó el récord mundial de salto en paracaídas? En altura. Más o menos desde que nací yo. No me acuerdo exactamente si 61, 62, 63, más o menos el año que nací yo, o un poco antes, que fue un piloto de Estados Unidos y se lanzó pues un poco más abajo, 30 y... no me acuerdo cuántos kilómetros, 30 y tantos. O sea que fijaos que pasaron 50 y algo años hasta que... 50 años. Perdón. ¿De acuerdo? Es decir, sí, la regla. Es decir, que también tendríamos bien. Bueno, es lo que nos dice un poco en
en el enunciado. Digamos, como dato nos dice cómo es la velocidad terminal y bueno, pues de eso podemos deducir más cosas. Estábamos aquí, con este. Y lo lanzo. Como dato tengo la velocidad terminal. ¿Qué altura? Nos pregunta el 241. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza en el aire? Ya no es en el vacío. Bueno, pues vamos a analizar el movimiento. Diagrama del cuerpo libre. Es un movimiento vertical hacia arriba, es decir, que se está moviendo de esta manera. El peso está actuando de esta manera y el drag, que se opone al movimiento, en el mismo sentido que la gravedad. ¿De acuerdo? Sistema de referencia. Cojo un eje vertical, positivo hacia arriba, positivo hacia arriba. Lo llamo eje. El origen lo pongo, si queréis, en el punto de lanzamiento. Entonces tendríamos, si tengo mg más fd igual a la masa por la aceleración, pues a lo largo de este eje y la componente tendríamos menos c o menos, vamos a ver. Mira, eso me aparece también, me aparece en los exámenes también, ¿no? Lo que hace la persona es, le da un impulso y le da una velocidad inicial. A partir de ese momento, o sea, no estamos analizando el movimiento en la mano, mientras está en contacto con la mano. ¿De acuerdo? Vale. Pero es una cosa que, fíjate, ahora se me va a ver, es decir, es una de las cosas que veo a veces, digo, ostras, ¿no? Tú lo que estás diciendo es que lo lanzas con una velocidad inicial. Tenemos menos mg menos c v al cuadrado. Esa es la ecuación del movimiento. Bueno, vamos a ponerlo un poco más bonito. Vamos a dividir por la masa, es decir, que tendríamos igual a. Si saco factor común g, entonces tendría, vamos a cogernos menos g, 1, entonces tendría aquí más ¡ay, madre! Igual a. ¿Se ve bien? No, es que a veces se corta, lo veo yo y no. Muy bien, estupendo. Pero claro, teníamos la definición de velocidad terminal, ¿no? Es decir, que tendríamos que A es igual a menos g, 1 más v al cuadrado como me están dando como dato la velocidad terminal, en principio, ¿no? Pues, y me dan la gravedad, pues entonces ya tengo ahí el... ¿De acuerdo? Esa es la ecuación del movimiento. Pues está de otra manera para ver qué factores juegan ahí un papel, la velocidad terminal y g. A integrar tocan, porque lo que queremos es, ¿no?, la altura, ¿vale? Es decir, que aquí tendríamos la derivada de v siendo la componente vertical de la velocidad, voy a terminar aquí. Bien, nada raro, ningún problema, ¿no? En principio. Integramos en el tiempo. Tiene solución. Lo que pasa es que esa integral, a ver, siempre las confundo. 1 dividido por 1 más x al cuadrado diferencial de x, la integral es el arco tangente o el arco tangente hiperbólico. Es el arco tangente, ¿no? Sí, el arco tangente. Es 1 dividido por 1 menos x al cuadrado diferencial de x, es el arco tangente hiperbólico. Es decir, que tiene solución, vamos.
uno está viendo ahí, ¿no? Diferencial de v dividido por algo que es del estilo 1 más v al cuadrado, eso es un arco tangente. No es muy agradable, porque uno necesita, o bien puede hacerlo, porque por supuesto uno puede integrar eso haciendo una separación, 1 dividido por 1 más x al cuadrado, 1 dividido por 1 menos x al cuadrado sería 1 menos x por 1 más x, y entonces ponerlo en función de dos integrales, la suma de dos integrales. En el caso del arco tangente sería con un número complejo, y entonces pues llegaríamos a la expresión del arco tangente o arco tangente hiperbólico como logaritmos. Qué bonito. Bueno, pero todo ese rollo no lo voy a necesitar. Simplemente decir que por supuesto sería una integral que podría ponerse en un examen. Si yo lo que quiero es v en función de t. ¿No? Que para eso os han machacado con eso, lo tenéis mucho más reciente que yo. Vale. Pero va a ser necesario. Claro, uno dice, yo necesito determinar el tiempo para el cual v se hace 0, para luego integrar en la posición y de t, o sea, de v de t llegar a y de t, imponerle, ¿no? O sea, que volver a integrarlo también tiene solución, aunque se va complicando. Porque si lo que tienes que v de t es un arco tangente, bueno, pues entonces te tienes que acordar de las integrales del arco tangente. Y ya está, tendríamos h. Esa sería la táctica, ¿no? Si tengo el ordenador, no tengo, vamos, ni me rompo la cabeza. Pero, ¿qué podemos hacer para hacerlo muchísimo más rápido, limpio? Un cambio de variable, como os he dicho, que es muy habitual en física. Aquí realmente no nos preguntan por el tiempo que tarda en llegar, sino por la distancia recorrida. Lo que vamos a intentar es hacer un cambio de variable. Y es v, efectivamente depende del tiempo, pero nosotros lo vamos a considerar a través de la posición, es decir, qué velocidad tiene cuando alcanza la posición y, que efectivamente dependerá del tiempo. ¿Veis por dónde viene la dependencia temporal en v? Ningún problema. De tal manera que, si uno lo ve de esta manera, pues uno dice, hombre, regla de la cadena. O bien podía haber entrado y decir, multiplico y divido por... ¡Ay, madre! Multiplico y divido por diferencial de. Pero no me gusta tanto esa forma, a pesar de que es equivalente, ¿no? Y agrupo esto, y agrupo esto. Me gusta más la otra forma, en el sentido de que te está diciendo, tienes una función que depende del tiempo, pero a través de la posición, lo cual es lógico. A mí me gusta más. Como estoy sentado a este lado, pues os tenéis que aguantar con mis cosas que me gustan y no me entendéis. Cuando estéis a este lado ya ponéis vuestros gustos por delante. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Cuidado, este es un cambio de variable muy importante que aparece muchas veces en física. Claro, esto no es nada más que la velocidad, la componente vertical de la velocidad, de tal manera que tenemos ya veréis cómo me aparece en el tema 2 cuando hable un poco o recuerde el teorema del trabajo de energía cinética. Una cosa parecida. Muy bien, eso quiere decir que la ecuación del movimiento se me ha transformado en v igual, y que teníamos a la derecha, menos g, 1 más v al cuadrado, v terminado al cuadrado. Genial. Tenemos esto. Muy bien. ¿Hemos ganado algo? Hemos ganado un montón. Nos hemos liquidado el arco tangente, porque ya voy a tener en el numerador un v diferencial de v, un x diferencial de x. Si uno está pensando en integrales, la forma habitual, no en x. Es decir, que ahora separación de variables, ahora tenemos
una relación entre la variable v dependiente y la variable independiente sí, no el tiempo. El tiempo está metido implícitamente a través de i. Vale, separación de variables. V diferencial de v, y tendremos por aquí pues 1 más v cuadrado, v terminal. Paso al otro lado el menos g diferencial de i. Esto es cierto, esto es cierto. Si me está relacionando esto, cambios infinitesimales en la altura con cambios infinitesimales en la velocidad, pues la suma sigue siendo cierto. Y ahora pues uno dice, ¿qué haces? ¿Integral definida o indefinida o medio pensionista? Pues cojo igual a 0. Y en i igual a 0, que es el punto de lanzamiento, pues tengo v0, ¿no? La velocidad de salida. De la mano. Y aquí hasta una altura h, ya voy a ir directamente a por h, igual a h. ¿Cuál es la velocidad? 0. Para eso es la altura máxima. Bueno, pues ahora integrar. Hala, ayúdame que estoy... Bueno, el dolor este me está tocando las narices. ¿Qué es lo que tendremos? Un logaritmo neperiano, ¿no? Un logaritmo neperiano de 1 más v al cuadrado, v terminal al cuadrado. Si yo derivo eso, me va a quedar 2v dividido por v terminal al cuadrado, ¿no? Dividido todo por 1 más v cuadrado, v terminal al cuadrado. Resumiendo, tendré que multiplicar ¿qué tal? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ayúdame, porque estoy de verdad que estoy molesto. Un medio v terminal al cuadrado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Igual a menos g dividido por h. Bueno, esto, efectivamente, que se me olvidaba, entre 0... Uy, perdón. Entre v0 y 0. Es decir, que me va a quedar un medio por el logaritmo neperiano, regla de los logaritmos, resta, o sea que el cociente tendremos 1 dividido por... Bueno, yo hago una cosa, una manía, tengo una manía aquí cuando hago estas cosas, que es, me intento liquidar los signos menos, advirtiendo, si hago aquí multiplico por un signo menos todo esto, lo que hago es intercambiar los límites de integración. Es una manía, como todas. ¿De acuerdo? Es decir, que no he... Claudia, ¿qué tal? Lo único que he hecho ha sido... El signo menos lo incluyo cambiando el orden de los límites de integración. Por lo demás, nada, vamos. No, podéis hacerlo de la gana. Es decir, que tendríamos... medio determinado al cuadrado, logaritmo neperiano, numerador con v0 y con denominador 1, pues entonces 1. Vamos a ponerle aquí el h y le dividimos por g. Bueno, para que no tenga yo la mala conciencia por si en algún problema en el examen hay que también cambiarle la variable. No vaya a ser. Qué malo soy, es que es el dolor. Digo, tienen que pagar por mi dolor. No, hombre, no. Estoy jodido. No. Si os faltase 30 centímetros de intestino, como a mí, entonces estaríais más preocupados. Cuando uno tiene dolor de barriga, cuando le han hecho perrería a los médicos, pues es peor que... Bueno, eso olvidarlo.
El problema 242, ese me lo vais a trabajar vosotros. Si uno tiene este lanzamiento, ¿no? Ha llegado hasta arriba, pregunta, ¿con qué velocidad llega a mi mano? Hombre, yo diría, aquí no se conserva la energía mecánica, porque tenemos el rozamiento, ¿no? Si el trabajo que realiza el rozamiento es negativo, efectivamente la energía cinética con la que va a llegar a mi mano, porque no cambia la energía potencial gravitatoria, es menor, es decir, la velocidad tiene que ser menor. Si os sale mayor, bien. Una vez puse este problema, creo, en un examen, y como me caéis bien, ya veis, estoy grabando, a pesar de todo. ¿Cómo lo hice así un poco oculto? Dije, la pregunta es, lanzo verticalmente, digo cómo es la velocidad terminal y digo con qué velocidad, más bien digo, si lanzo la pelota con un 65%, no me acuerdo qué porcentaje, de la velocidad terminal, ¿cuál es la energía disipada por el rozamiento cuando llega a mi mano otra vez? ¿Veis? Realmente es el problema 241 y 242, pero en vez de decir con qué velocidad llego, y no, uno no necesita dar la velocidad, en esa pregunta no necesita dar la velocidad en número, únicamente necesita, en esa pregunta es qué porcentaje de la energía cinética, para decirlo bien, qué porcentaje de la energía cinética inicial se ha transformado en calor. Más o menos era así el enunciado. Claro, habéis pillado que ha sido la velocidad de lanzamiento es un porcentaje apreciable, lo que he dicho, no sé, 65 o 70%, lo que sea, de la velocidad terminal. ¿Por qué? Cuando el efecto del drag cuadrático se manifiesta, o cuando podemos olvidarnos del aire y decir, bueno, esto es más o menos en el vacío. Claro, si uno está viendo la segunda ley de Newton, pues lo que está mirando es, precisamente, está comparando este término frente a este otro término. Es decir, está comparando la velocidad con la que se mueve el cuerpo frente a la velocidad terminal. Si la velocidad con la que se mueve es un porcentaje muy pequeño de la velocidad terminal, entonces más o menos es caída libre. Si la velocidad se acerca a la velocidad terminal, entonces se aprecia claramente cuál es el efecto del aire. ¿Vale? Bueno, ya hemos definido punto 4.